Espero que esté muy bien, que la paz y gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Aquí su servidor y amigo José Fernando, en este momento queriendo compartir una enseñanza que tiene por título La Trinidad o Deidad explicado. Es un tema muy importante que vamos a resaltar de que hay un Padre, de que hay un Hijo y que hay un Espíritu Santo. Entonces pidiéndole que me acompañe en este estudio. Trinidad o Deidad explicado. La Deidad se compone de tres personas distintas. Y comienzo con este pasaje de Mateo 3, capítulo 3, versículos 16 y 17, que dice: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, en la primera imagen identificamos a nuestro Señor Jesús y a Juan el Bautista. Aquí algo importante aprovecho para resaltar. Después que fue bautizado, subió luego del agua, o sea, una sepultura. No es rociado, es una sepultura en agua. Y dice que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Aquí es la segunda imagen. Y la tercera imagen que decía: y una voz salió de la nube que decía: Este es mi Hijo amado. O como dice en Lucas 9:35, mi escogido, a él oí. Entonces encontramos a Jesús que se está bautizando, al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que venía en forma de paloma, y una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado. Tres personas distintas, no la misma persona, sino tres distintas. Vamos a ver otros pasajes que nos confirman esto. Por ejemplo, Juan 14:16. Yo rogaré al Padre. El que dice yo está hablando de Jesucristo. El que está hablando de Jesucristo. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. O sea, el Padre enviaría ¿a quién? Otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:26 dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesucristo, Él les enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Entonces encontramos nuevamente el Espíritu Santo que el Padre enviaría en el nombre de Jesús. Efesios 4, versículos 4 al 6 dice: un Espíritu, Espíritu Santo, un Señor, nuestro Señor Jesucristo, y un Dios y Padre. Mateo 28:19, bautizándolos en el nombre, o sea, por la autoridad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13:14, óigase bien: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Nuevamente encontramos al Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión ¿de quién? Del Espíritu Santo, tres personas distintas. Segunda de Juan 3 dice: sea con vosotros gracia, misericordia y paz, óigase bien, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, ¿hijo de quién? Del Padre, en verdad y en amor. Entonces, tres seres distintos. La palabra Dios, que es Elohim, es plural. Génesis 1:1 nos dice: en el principio creó Dios, o sea, Elohim, los cielos y la tierra. Dice: hagamos, plural, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos, plural, plural. Hay una deidad o naturaleza divina, y por tanto hay un Dios, pero hay tres personas que poseen esta deidad o naturaleza divina. La palabra hebrea para uno es echad y es definida unidad, unirse, uno, conjuntamente. Es decir, tenemos tres seres,
que conforman una unidad. Uno de unidad, no uno de uno solo, sino de uno de unidad. Deuteronomio 6:4, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es de echad, de unidad. O sea que cuando leemos nosotros Dios es uno, entendemos que es de unidad. Génesis 2:24, el hombre y la esposa son uno es de echad. Así cuando se unen, ¿verdad? Forman una sola carne, pero no es porque se hayan mezclado, sino que son de unidad. Entonces, echad describe a la deidad de Dios, de unidad, que quede esto muy claro, son una unidad. Entonces, Deuteronomio 6:4, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ya entendemos, en aquel día Jehová será uno, nos ha creado un mismo Dios. Acá esto es importante, Malaquías 2:10, donde nos dice, nos ha creado un mismo Dios. Entonces, volvemos acá a Génesis 1:1, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza, o sea, una pluralidad. Entonces, uno en unidad. Por tanto, Dios es una unidad compuesta y no uno absoluto. Entonces, tenemos un Dios, o sea, Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, tenemos una unidad, un propósito, un plan, unos mandamientos. Óigase bien lo que dice Juan 7:16, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Aquel que está hablando es nuestro Señor Jesucristo. Cuando se hable de un solo Dios, se debe entender entonces que es una unidad. Entonces, el Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Hijo. Óigase bien esto. Juan 17:21 al 23 dice, la versión Reina Valera 1960 dice, para que todos sean uno, está orando Jesucristo, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, óigase bien, en unidad. O sea, aquí nos está diciendo Jesús que el Padre y Jesús son una ¿qué? Perfecta unidad. ¿Y qué nos dice a nosotros? Que ellos, los que creen en nosotros, también sean uno. No nos vamos a mezclar y vamos a formar una sola persona, sino que un mismo propósito, un mismo fundamento, una fe, un bautismo, ¿verdad? Entonces formamos una unidad, una perfecta unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Aquí Jesús habla ¿con quién? Con el Padre. Entonces aquí tenemos, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, muchas personas tenemos un mismo espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, una iglesia, un mismo pacto, una misma esperanza. Somos uno de unidad. Esto era todo, queridos hermanos, hermanas, amigos. La deidad o Trinidad es algo real. Hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo que conforman una unidad. Así como los cristianos también debemos ser una unidad. Que la paz y gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Muchas gracias.